Estudiar la vida del pueblo de Dios, estudiar la historia del pueblo de Israel es, es fantástico. Es un pueblo maravilloso. Todo lo de Israel es fantástico, es emocionante, es ilustrativo. Todo lo de Israel es de bendición. Todo lo que tiene que ver con, con todas sus formas de vida, por ejemplo, es simplemente glorioso. No hay nación más bella que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En alguna ocasión, pues tuve en mí el deseo de visitar, de conocer la Tierra Santa, la tierra de Israel. Se me presentó una vez una oportunidad, pero tuve que declinar en ese tiempo, ¿verdad? Pensé que para mí en lo personal no era el tiempo de hacerlo. Pero admiro grandemente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hoy por hoy, la nación que es el reloj del mundo. Es la nación que es el ejemplo del mundo. Es esa nación sobre la cual, de una manera especial, los ojos del Señor están puestos allí. Es una nación con un trazo del destino establecido por Dios. Dios trazó el destino de esta nación tan bella, Israel. Y bueno, no en vano, la misma escritura nos dice que Dios dice que va a bendecir a aquellos que bendigan al pueblo de Israel. Pues yo me apunto. En este momento bendigo con todo mi ser a esta nación tan bella, Israel, el pueblo de Dios. Y dice el Señor que maldecirá a aquellos que maldigan a Israel. Entonces, tan seria así es la cosa, ¿eh? Obviamente que Dios ama de una manera muy especial a esta nación. Y es hermosísima en sus costumbres, en su historia, en sus tradiciones, en sus estatutos. Bueno, es una nación que lo encierra todo, lo encierra todo. Y como nación, bueno, pues me encanta su música, sus danzas, sus formas sus celebraciones, sus preceptos establecidos para el matrimonio, su forma de hacer negocios, su liderazgo mundial. Hay promesas de Dios sobre esta nación para ponerla por cabeza y no por cola, ¿eh? En fin. Hay mucho que decir y que admirar de esta bellísima nación. Y yo creo que podría ser 2 o 3 o a lo mejor más, 8 o 10 videos acerca de la gran belleza que tiene esta nación hoy por hoy. Me encanta esa escritura que nos dice que Dios le dio la mejor de todas las tierras. La tierra más hermosa de todo el planeta, Dios se la dio a Israel. La mejor de todas las tierras, dice la palabra del Señor. Me encanta cómo han hecho florecer el desierto. Bueno, y mucho más. Me encanta y me fascina su tecnología, sus avances en todo. Hace cosa de 20 días miraba un reportaje sobre cómo han logrado resolver el problema del agua. Es
Dios santo, qué sabiduría, qué inteligencia, una inteligencia social, una inteligencia futurista impresionante, ¿eh? Pero bueno, hoy puse aquí, cuando sale agua de la roca en el desierto, también pues a Moisés entregando las tablas de la ley. Pues esa ley preciosa que pues Dios me ha inquietado para leerla y aprender juntos y enseñarla, y que creo que, como lo he dicho en todos los videos, es demasiado lo que hay que aprender. Estoy en el capítulo 16 de Levítico, hablando sobre preceptos que Dios estableció de holocaustos, de expiaciones por el pecado y en fin. Y voy a continuar en el capítulo 16, versículo 16 en delante. Bueno, pues hablábamos de que había que hacer estas ofrendas, y dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Bueno, una nación escogida por Dios, pero también como nación, tipificándonos a todos los seres humanos, pues muy terca, ¿no? Y muy pecadora, y bueno, cuántas veces Dios se ha manifestado en misericordia sobre ellos, ¿no? Como sobre nosotros, obviamente, ¿no? Pues a veces se mancha, pierde la pureza. Cuando Dios los tomó por nación, les dijo: seréis santos porque yo soy santo. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, pero también somos muy tercos. Y nos da mucho por ensuciarnos. Dice: de sus rebeliones y de todos sus pecados. No sé si ahí te sientas identificado, pero pues yo sí. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El tabernáculo de reunión, pues es ese santuario donde pues desciende la presencia del Señor, pero lo lindo es que dice que ese santuario está en medio de ellos. En medio de ellos. Es la presencia de Dios en medio de ti, en tu corazón, en medio de todo tu ser, la presencia del Señor. Y que dice el Señor: bueno, yo habito en ti, mi Espíritu Santo habita en ti. Pues no te ensucies, porque si yo voy a vivir allí, quiero que sea un corazón santo, una mente santa, un alma santa, un cuerpo santo, una lengua santa, unos ojos santos. Y dice que ahí está en medio de nosotros la presencia de Dios. Eso es algo bellísimo. Y cómo Dios lo estableció, ¿verdad? Desde aquel tiempo, de una manera simbólica, o lo que representa el tabernáculo realmente, es el cuerpo, el hombre mismo, ¿no? En espíritu, alma y cuerpo. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga, hablando de Aarón, y que era el sacerdote, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Bueno, una función declarada por Dios para el sacerdocio, para el ministerio. Aquellos que Dios en su gracia nos ha encomendado a algún ministerio, debemos perseverar y pues trabajar todos los días para buscar que Dios encuentre fidelidad en nuestro proceder, en nuestro ministerio y en las labores que Él nos ha encomendado. En este caso, hace unos días ministraba yo un caso con una mujer que pasaba por una situación grave y le decía: mira, como ministro de Dios, una de las responsabilidades que Dios me da es apacentar la grey de Dios. Y es mi responsabilidad espiritual
darte palabra de Dios para que entres en reposo, para que entres en paz, para que toda esa inquietud, toda esa carga, toda esa problemática, ¿verdad? La puedas vivir, puedas pasar en medio de ella, pero que tú tengas paz porque Dios está contigo. Entonces, acá dice que una de las responsabilidades en este caso de Aarón, pues era pues hacer expiación por sus propios pecados y por los pecados de su familia, porque también hay responsabilidad. Hay responsabilidad del varón, del esposo, para con la vida espiritual de su propia familia. Y luego dice, y también por toda la congregación de Israel. O sea, nuestro cuidado espiritual, nuestra oración, tiene que ir no nada más a mi vida personal. Nos tiene que interesar la vida de los nuestros y nos tiene que interesar la vida de la nación toda. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Pues mira, ya estando en el altar de Dios, imagínate dónde estás. En el altar de Dios. En el altar de Dios. No hay lugar más santo que el mismísimo trono de Dios, el mismísimo altar del Señor. Entonces imagínate si nos acercamos a Él, pues con inmundicia, con pecado, con mentiras, con idolatría, con fornicación. No. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Hagamos la parte que nos toca, Seamos muy, muy cuidadosos de nuestras vestiduras, de nuestro hombre exterior y de nuestro hombre interior. Busquemos agradar al Señor. Y dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. El altar es ensuciado con nuestros pecados. El altar. Y Dios quiere que el altar sea limpio, que esté purificado. Y pues nosotros tenemos que tener esto en consideración, y no tomar a la ligera una vida que se deleita en cosas del mundo, en deleites del mundo, en los pecados del mundo, sino con temor y temblor nosotros permanezcamos en la presencia de Dios. El día de ayer me tocó ministrar a otra mujer, también con una situación delicada, y le decía, mira, tienes que buscar al Señor, tienes que buscar a Dios. Y le decía ¿qué significa buscar a Dios? Bueno, una de ellas es ir a su presencia. Y para ir a su presencia, pues nosotros tenemos que hacerlo con todo el respeto espiritual que nuestro Dios nos demanda. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Este es un pasaje muy ilustrativo y aparte un pasaje sobre el que pudiéramos
meditar mucho, ¿no? Acerca de este formato. O sea, ¿por qué así? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Y es fantástico cómo... se puede decir mucho, pero déjeme solamente decir algo breve. Le pide a Aarón que traiga el macho cabrío. Había llevado dos animales, el becerro, ¿verdad? Y que sería para expiación, ¿verdad? Y el macho cabrío. Dice, traerá el macho cabrío. Y va a poner sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío. Oh, ¿qué representa el macho cabrío? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y ese simbolismo de poner sus dos manos sobre la cabeza, al mismo tiempo que cuando lo hace, confiesa todos los pecados de Israel sobre aquel macho cabrío. Y luego dice que lo va a enviar al desierto. Hay que enviarlo al desierto. Y lo que es fantástico, esta revelación impresionante aquí en el versículo 22, que dice que ese macho cabrío va a llevar en sí mismo todas las iniquidades, todos los pecados. En el momento en que el sacerdote puso sus dos manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y confesó los pecados del pueblo, los pecados de Aarón, los pecados de su casa, todos los pecados pasaron a ese macho cabrío. Y luego lo manda al desierto. Y lo fantástico que dice y llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. O sea, los pecados que confesó Aarón fueron cargados sobre ese macho cabrío, y ese macho cabrío es llevado hacia el desierto, hacia donde está tierra inhabitada, y se llevará los pecados para allá. En el video anterior hablábamos un poquito de algo igual, y donde Dios refiere que esos pecados iban a ser llevados hacia allá, hacia donde estaba Azazel. Y bueno, también ahí surgen muchas preguntas y cuestionamientos. ¿Quién es Azazel? ¿Verdad? ¿Qué representa Azazel? ¿Por qué era enviado este macho cabrío hacia allá? Bueno, decirte primero que cuando estudiamos seriamente la palabra del Señor, nos encontramos con muchos personajes de los que habla la Biblia, que nombran la palabra del Señor, algunos muy importantes, otros de menos importancia, pero los nombra la Biblia, algunos por nombre y a otros no nos da su nombre, pero sí nos refiere que estuvieron allí en aquellos pasajes bíblicos, y no tenemos más información. O sea, es un versículo, dos versículos y nada más. No sabemos quién es el excelentísimo Teófilo al que le escribe Lucas, por ejemplo. No sabemos. No hay más referencia. De Enoc, pues sabemos dos o tres cosas tan sencillas, ¿verdad? Que caminó con Dios y que fue llevado, un poco de la edad de Enoc, pero no sabemos más, ¿verdad? No sabemos más. No sabemos mucho o casi nada de Melquisedec, tampoco. ¿Quién es Melquisedec? Y así podemos nombrar varios personajes que están allí. Nimrod, por ejemplo, también. En fin. Sí, hay muchos personajes que aparecen allí, pero que la gran información no tenemos. Entonces tenemos que interpretar con lo que tenemos, con lo poco que Dios nos ha dejado, que eso es lo suficiente para Dios. ¿Qué representa Azazel? Bueno, pues en su etimología misma, pues es un espíritu malo, es un demonio, representa la maldad, el pecado mismo. ¿Y qué hace Dios aquí en esta figura? Bueno, tomen el macho cabrío, oren sobre él y mándenselo a Azazel, ¿verdad?
Esos pecados van sobre él, vámonos. ¿Dónde vive este espíritu malo? ¿Dónde vive? Pues vive en el desierto. Allá mándenlo. Porque Dios sí tiene el control de todas las cosas. Entonces creo que es un pasaje bellísimo, ¿verdad? Y que igual nos ilustra procederes en lo físico, en lo natural, pero con su repercusión en lo espiritual. ¿Verdad? Vemos a aquel sacerdote orando, ¿verdad? Y en ese momento, espiritualmente, los pecados cargados sobre ese macho cabrío, enviados ¿a quién? Pues a la Azazel, que pues allá, que ellos carguen allá con su maldad, con su pecado, ¿verdad? Hasta allá te es enviado todo ese pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado. Versículo 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Esto de las vestiduras de lino es fantástico. Es fantástico, fantástico. En el libro del profeta dice cómo han de vestir los que ministran, los levitas, los sacerdotes, y luego dice que esas vestiduras se las van a quitar, pero no pueden salir del templo. No pueden salir las vestiduras del templo, se quedan allí guardadas. Es realmente glorioso, ¿eh? Y aquí, igual, bueno, pues le dice, se va a quitar las vestiduras, ¿verdad? Y las pondrá allí. Luego dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Una vez que terminó este primer ritual, un segundo ritual, ¿verdad? Ahora un holocausto. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Este versículo es uno de los que cambió mi vida, este versículo. Dice, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Para los que me han seguido en algunos videos, específicamente en aquellos donde hablo que a Dios no le gusta que estemos gorditos, que a Dios no le gusta que nos llenemos de grasa en nuestro cuerpo, más o menos ya tienen cierta base, cierto entendimiento, donde enseño que la grosura, la grasa, significa pecado, tipifica el pecado, representa el pecado. Y ahí en los estudios que doy, ahí doy todos los versículos al respecto. Por eso Dios no quiere que estemos gorditos, ¿verdad? Y sí, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿verdad? La grasa hace daño. La grasa hace daño al cuerpo, a la salud. Y en lo espiritual, pues ya es mucho daño, ¿no? La grosura de vuestros corazones. Representa la rebeldía, la soberbia y el pecado. Entonces, te repito, ahí en esos estudios, ahí doy los versículos propios para mostrarte por qué Dios no quiere que estemos gordos. Y bueno, pues aquí vemos cómo Dios pide que en el altar, ahí se tiene que sacrificar, se tiene que quemar, ¿qué? La grasa. ¿Por qué la grasa? Porque la grasa representa el pecado. Y si algo quiere Dios consumir con fuego en nuestras vidas es el pecado. Por eso pide acá que en lo natural, ¿verdad?, la grosura fuera sacrificada, quemada en el altar del sacrificio, ¿verdad? Dice, el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Obvio. ¿Quién es Azazel? La representación misma del mal, del pecado, ¿no? Entonces, si hacia allá fue enviada una persona con un propósito, pues obviamente al regresar tiene que purificarse, tiene que limpiarse, ¿verdad? Y dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel,
su carne y su estiércol. Interesantísimo, ¿verdad? Habría que ir a las representaciones de por qué la piel, de por qué la carne y de por qué su estiércol. Bueno, de entrada, pues la piel es carne misma, ¿verdad? La piel es las vestiduras, pues, naturales del cuerpo humano. ¿Que cubre qué? Pues la carne. La carne es definitivamente la mismísima representación del pecado. Y el estiércol, ni se diga. Inmundicia total. Inmundicia total. Bueno, dice, el que los quemare, lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Bueno, ¿qué quiere Dios? Dios quiere fuera toda inmundicia. Toda la inmundicia que pueda perjudicarnos físicamente o perjudicarnos espiritualmente. Fuera de nosotros. ¿De qué hablamos? De estiércol, de carne, de piel, de grasa, de pecado. Estamos hablando de todo eso. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¡Qué momento! Este es el establecimiento de un estatuto por todas las generaciones. Es un estatuto perpetuo. Cuando leemos la ley de Moisés, hay muchas ordenanzas y estatutos que Dios da, pero en algunos de ellos Dios dice, este mandamiento que ahora te doy será perpetuo. O sea, mientras existas como nación, será. Será por todas vuestras generaciones. O sea, por siempre. Por siempre. Este detalle es muy importante para entender algunas leyes establecidas por Dios de una manera especial. Mira, hay pecados sobre los cuales había cierto castigo, pero hay otros pecados sobre los cuales, como eran pecados más graves, entonces Dios decía, el que haga este pecado debe morir, o sea, hay que matarlo. La sentencia es pena de muerte. Bueno, igual con los estatutos. Hay estatutos leves, hay ordenanzas que no son tan trascendentales, pero hay algunos estatutos establecidos por el Señor que son perpetuos, por todas las generaciones. Entonces, que Dios me permita después hacer un estudio específicamente. Ya los hay, ya los encuentras por ahí, ¿verdad? Pero me gustaría hacer un estudio al respecto, ¿no? Porque eso, hace una gran diferencia en el entendimiento de la voluntad de Dios, de la interpretación de la ley de Moisés o en la aplicación de estas ordenanzas para este tiempo. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? Ok. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, ¿verdad? En el mes séptimo a los 10 días del mes. Aquí hay algo fantástico, Por favor, aquí hay algo fantástico. Póngame mucha atención, Yo he enseñado y seguiré enseñando, y pronto cada vez más, porque voy a profundizar tremendamente con revelaciones contundentes acerca de que la luna representa a Satanás. La luna representa a Satanás. Y aquí hay un mandamiento establecido por el Señor. Dice que en el mes séptimo, a los 10 días del mes, a los 10 días del mes, a los 10 días del mes, ponga mucha atención. El calendario de los judíos es lunar. Y siempre el día primero de cada uno de los meses es celebración de luna nueva. O sea, inicia ahí con luna nueva.
¿Por qué para Dios fue muy importante basar el calendario en la luna? Ok, muy sencillo. Porque Dios aborrece la luna llena. La luna llena es ese día donde se manifiesta el mayor poder del reino de las tinieblas, de Satanás, sobre todas las cosas, sobre los peces, sobre los árboles, sobre las personas, sobre todo. Luego hablaré de eso. Y aquí dice, a los 10 días del mes séptimo. ¿Por qué a los 10 días? Esto es bien interesante. Todas las celebraciones importantes de Dios con respecto a su pueblo están alejadas de la luna llena. Están alejadas de la luna llena. Y esto es muy, muy significativo. En los próximos videos que hable acerca de esto, seré mucho más preciso. Bien, entonces dice acá, dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Es una ley que te doy perpetua, por siempre. Esa purificación. Miren, y dice, es día de reposo. Día de reposo. Y bueno, a ver, esto es importante. La voluntad perfecta de Dios es que nosotros entremos en su reposo. Que tengamos una comunión con Dios, que entendamos la comunión con Dios como es, y que tenemos que limpiar nuestras vidas. ¿Para qué? Para entrar en el reposo de Dios. Dicho de otra manera, no se puede tener un reposo, estar tranquilos, si nuestra vida está llena de conflictos, de pecado, de mentiras, de engaños, de soberbia, de celos, de odio. No se puede. No se puede. La voluntad perfecta de Dios es que estemos en reposo. Un reposo maravilloso. No importa cómo esté el mundo afuera, hay que estar en reposo. No importa cómo esté el ambiente económico, social, político, social de la nación donde vives, hay que estar en reposo. No importan muchas cosas, Lo que importa es mi relación con Dios y que yo procure cuidar esa relación para entrar en el reposo de Dios. Hermoso mandamiento, Es más, si nomás con explicarlo, uno siente un reposo, Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Todos dentro de un mandato de consagración, de pureza. Los sacerdotes vistiendo las vestiduras santas, las vestiduras sagradas, vestiduras de lino. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Estamos hablando del sumo sacerdote, el que tiene una mayor responsabilidad espiritual. Y bueno, conozcamos esto, apreciemos esto, para que se haga parte de nuestra vida. Cuidar esa comunión, esa relación con Dios todos los días de nuestra vida, para que purifiquemos nuestro tabernáculo, nuestro santuario, nuestro altar. Mira, este es nuestro tabernáculo. Y dentro de nosotros hay un altar. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Un altar. Nuestra alma es un santuario para Dios. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Esto tendréis por estatuto perpetuo. Lo haréis una vez al año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Lo haréis una vez al año. Aquí déjame acomodar algo. Así sencillo, pero lo acomodo. Vale la pena
en algunos momentos, dejar todo y tomar 1, 2 o 3 días para encerrarse con Dios. Apartarte de tu trabajo, apartarte de tu familia, apartarte de muchas cosas para tomar un tiempo de consagración, de vivencia, de intimidad con Dios. Vale la pena este ejercicio espiritual. Aquí dice, una vez al año, quiero que todos tomen un tiempo conmigo para que vengan a mi presencia, para limpiarlos. Sí, definitivamente que sea un tiempo de oración, un tiempo de ayuno si se quiere, un tiempo de búsqueda del Señor, un tiempo de ir a la presencia de Dios. ¿Y por qué recomiendo que te apartes de todo? Bueno, porque obviamente en nuestro entorno en el cual vivimos siempre hay muchas cosas por hacer. Siempre hay muchos compromisos, siempre hay muchos distractores. Vamos, se complica un poco, ¿no? A ver, os he dicho que yo rento cabañas. Y, wow, si tú supieras cuántas veces la gente en sus comentarios cuando me está pidiendo información de las cabañas, me refiere, es que necesito salir, es que quiero irme un tiempo para estar a solas, es que debo alejarme de todo el bullicio de la ciudad. Uy, muchas veces, pero muchísimas veces. Hace 2 días una persona simplemente igual, ¿verdad? Igual me dice, ¿verdad? Dice, ¿no le parece que a veces debemos alejarnos de todo? Dice, alejarnos de la ciudad para irnos a meditar. Claro que sí. Cuando doy la información les digo, mire, pues si está buscando un lugar para descansar, para desconectarse de todo, ese es un buen lugar. Es un lugar donde va a encontrar montañas, bosque, va a ver el amanecer y el atardecer, va a mirar el cielo estrellado y va a escuchar el canto de las aves y va a estar en contacto con los animales de la naturaleza. Y me dicen, eso es lo que ando buscando, eso es lo que quiero. Y ellos fuera del conocimiento de Dios. Pero eso es lo que ellos quieren, necesitan, porque hoy por hoy es una necesidad para todo ser humano. Tipificando esto que acabo de leer aquí en la ley de Dios, el hacer un alto en la vida, o sea, detente, párate, detente, espera. El trabajo no es todo. Los compromisos, todos esos compromisos que nos han envuelto y que nos han atado, no es el todo de la vida. Hay un Dios que está esperando que vayamos a su presencia. Sí, ya sé que me vas a decir, pero yo también puedo aquí en la casa. Yo no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no. Pero si no has probado esto que te digo, es más, te presto mis cabañas, ándale. Te presto mis cabañas para que vayas un par de días, que tengas un poco de comunión a solas con Dios. El día de ayer, mi hijo mayor fue a las cabañas y fue con sus 2 hijos. Él tiene 4, pero se llevó a sus 2 varoncitos y solos estuvieron allí. Y ya después le pregunto, ¿qué tal, hijo? Y me dice, superó mis expectativas, padre. Claro que él continuamente lo hace, ¿no? Pero esta vez lo hizo con sus 2 hijos pequeños. Estuvieron allí, anduvieron allí. Y cuando nosotros tomamos tiempos así, especiales, este tiempo es para Dios. O sea, este tiempo es para Dios. Y vas a su presencia y te postras y lloras. Y a veces no puedes parar de llorar.
porque sabes que estás en la presencia del que te dio la vida, el que te sustenta cada día y al que le debemos todo, y que neciamente se nos olvida que separados de Él nada podemos hacer. Te invito a tomar con seriedad esta invitación de parte de Dios. Dale un tiempo a Dios. Apártate de todo y vive en su presencia una purificación que solo Él nos puede dar y nos hace entrar en su reposo. Y luego regresas a la ciudad y te aseguro una cosa: no volverás a ser el mismo.